Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Muy bien, después de un fin de semana bastante agradable. Bastante agradable, qué bueno. Y ciertamente lleno de fe, lleno de un camino, lleno de fortalecernos en este amor y en este caminar, en esta etapa de la unidad, porque todos quedaron llenos del Espíritu Santo, que es el lema para este año de nuestra etapa. Bien, y fortalecidos para iniciar una nueva semana y un nuevo mes, Padre, 1 de febrero. Eso es así. Además, el día 4 vamos a celebrar el Día Internacional de la Fraternidad. Esa fecha, podemos decir, o esta jornada convocada por el Papa para celebrar el hecho de haber firmado esta carta hace un año y entonces en la misma fecha, pero esta vez un año después, celebrar este encuentro que tendremos con todos aquellos que nos sintamos de alguna manera hermanos y hermanas universales. Y también esta semana estamos de celebración, el 3 es San Blas, ¿verdad? Y tenemos una parroquia en nuestra diócesis. Estamos también esta semana iniciando la semana de las escuelas católicas y por ende pues nuestra diócesis está esta semana orando por todas nuestras escuelas católicas. Y felicitamos a los directores principales, maestros, maestras, docentes, personal de apoyo, en fin, padres de familia y los estudiantes, que es lo más interesante. Aunque ahora son virtuales. Sí, de una manera virtual. Ahí estamos como una gran familia, educando para el amor. Un amor que nos hace sentir de verdad hermanos y hermanas de todos, en esta casa grande que es la creación. Así que vamos a orar, ¿verdad? Pedirle al Espíritu que nos acompañe. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia, renuévala e impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. La semana pasada dimos inicio a esta carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti, ¿verdad? Tercera encíclica, porque la primera fue La Puerta de la Fe. La segunda fue Laudato Si, la de la alabanza a la creación, y esta es la tercera. 3 cartas que inciden de una manera clave en esta visión del Santo Padre que va dirigiendo y conduce a la Iglesia por estas nuevas aventuras que nos propone el Espíritu. Y definíamos, Padre, la semana pasada que encíclica era una carta solemne que el Papa dirige a todos los obispos y fieles católicos adoctrinando en cuestiones de fe o costumbres. Entonces, una carta doctrinal, no es como, por ejemplo, Evangelii Gaudium, que es protogramática, o la Alegría del Amor, que también va en línea pastoral. Esta tiene un fundamento muy fuerte doctrinal y moral. Entonces, ¿en qué está basada esta carta encíclica? Cuestiones de fraternidad y de amistad social que han preocupado al Papa en los últimos años. Y los temas planteados en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que firmó con el gran imán Ahab al-Tayyeb en febrero del 2019. Es interesante porque tanto para la carta encíclica Laudato Si como Fratelli Tutti tiene como inspirador y modelo a San Francisco de Asís. Y por cierto, esta carta fue firmada el 3 de octubre del 2020 en Asís, Italia. ¿Qué propone esta carta? Es una encíclica social dedicada a la fraternidad y a la amistad social, detenerse en la dimensión universal de la doctrina sobre el amor fraterno, reflexionar para reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, soñar como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana. Interesante porque nos plantea la dimensión universal de esa doctrina sobre el amor fraterno, no es simplemente el amor en la clave del Evangelio, sino ese amor universal, unos para con otros a nivel de todo el mundo. ¿A quién se dirige? A todas las personas que hagan de esta reflexión una apertura al diálogo.
¿Y de dónde proviene el título? Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco de Asís. El santo la usaba para proponer una forma de vida con sabor a evangelio. San Francisco invitaba a hombres y mujeres a un amor más allá de la geografía y el espacio. ¿Y cómo está organizada esta encíclica? Consta de una introducción general y 8 capítulos. Introducción ¿verdad? general es lo que estamos comentando en estos días. Y que vamos a retomar en este programa de hoy con el número 8. Que ya fue el que finalizó la semana pasada, pero ahora nos sirve de introducción a esta semana. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Interesante, ¿no? Podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Este es el gran sueño. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Interesante, porque esto hay que hacerlo desde comunidad. Hay un canto de muchos años atrás que se suele todavía entonar en muchas comunidades. Juntos para soñar nuevas inmensidades. Juntos para cantar, juntos, en comunidad, en familia. ¿Y qué queremos cantar y soñar? Rumbos de nuevo amor, la fraternidad. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Interesante, ¿verdad? Porque dice, los sueños se construyen juntos. Eso fue una cita tomada de este discurso ecuménico e interreligioso con los jóvenes que tuvo el Papa el 10 de mayo del año 2019. Y en este soñar juntos, dice él, que hay que soñar como una única humanidad, como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, no tú por allá y yo por acá, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Laudato si. Cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz. Todos hermanos. Esa frase es hermosa, ¿no? Cada uno con su propia voz, cada uno con la riqueza de su fe, cada uno con la riqueza de sus convicciones, pero todos hermanos. Ojalá que esta reflexión que vamos haciendo nos ayude a tomar cada vez más conciencia de esta realidad para ponerla en práctica. Así que entramos en el primer capítulo, Padre, las sombras de un mundo cerrado. Entonces vamos a empezar por la sombra. Esta es una metodología conciliar. Si nosotros miramos la constitución dogmática de la iglesia, que se llama Lumen Gentium, la luz de los pueblos, habla de luces y sombras. Aquí va a poner el Papa en primer lugar las sombras. Vamos a ver cuáles son esas sombras de este mundo que está cerrado. Queremos un mundo abierto, un mundo que sueña, abierto a qué, a la fraternidad, pero hay sombras, hay algo que le impide. Vamos a ver. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo solo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Papa es muy interesante en su presentación, lo ha hecho también en las otras encíclicas. Si yo no pretendo abarcarlo todo,
Yo quiero dar unos puntitos. Por eso dice, no quiero hacer un análisis exhausto, no quiero poner todos los aspectos, porque sería un poco pretencioso, ¿verdad? Decir que lo sabe todo, sino algunas tendencias. Yo quiero que le pongamos acento a algunas tendencias. Entonces él va a dar su punto de vista sobre algunos aspectos que desfavorecen esa fraternidad universal en su desarrollo. Sueños que se rompen en pedazos. Primera sombra, un sueño, pero son sueños que se rompen en pedazos en canto. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que la habita. Recordemos la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente. Interesante la definición que se da de la Unión Europea, ¿verdad? Ante una situación de guerra y fracaso, sale un sueño. Busquemos lo que nos une, trabajemos por esta unidad, busquemos la capacidad de trabajar juntos, superando divisiones, favoreciendo paz, comunión entre todos los pueblos. Pero siempre hay, como diríamos, una desviación. Una También, sombra. En Latinoamérica comenzaron a darse algunos pasos. Por ejemplo, entre otros países y regiones hubo intentos de pacificación, alianzas, acercamientos que lograron frutos y otros que parecían promisorios. Había ese sueño, ¿no?, de unidad. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Entonces esto como que en vez de ir para adelante, vuelvo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Lo que nos recuerda que cada generación ha de hacer suya las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino, el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Entonces este número 11 nos presenta una clave. Resulta que se están encendiendo conflictos anacrónicos, es decir, cosas que pensamos que ya habían estado superadas, vuelven para atrás. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados y resentidos, agresivos. La unidad del pueblo se fracciona, se crean nuevas formas de egoísmo, pérdida de sentido social. Expresiones en algunos presidentes o gobernantes que en vez de crear vínculos de paz, crean desasosiego. Esto lo hemos visto y sobre todo en estas últimas elecciones, ¿verdad?, a través de las campañas que ha habido y cómo se ha exacerbado algunos líderes que pensábamos que, y como diría mi abuela, resulta que todo lo contrario, ¿no? Entonces no es posible conformarse
con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarnos. Necesitamos avanzar, necesitamos caminar, necesitamos darnos cuenta de que hay hermanos y hermanas que sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos, es decir, nos comprometemos todos. Por eso es importante el número 12. Abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Esta frase, abrirse al mundo, me recuerda a lo que el Papa San Juan Pablo II, cuando visitó a Cuba, le dijo: que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. O sea, fíjate que van en los escritos resonando frases que no son de ahora, sino que vienen gestándose en la conciencia eclesial. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Fíjate que hay que tener mucho cuidado con esto, por lo que él va a decir más adelante. Es como insidioso, ¿verdad? Abrirse ¿a qué? Exclusivamente a la apertura de los intereses extranjeros. O a la libertad de los poderes. Cuidado con esto. El poder del dinero, de la influencia. Por eso añade, ¿verdad? Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Cuidado con ese modelo cultural único. Digo algo, si quieres, banal, pero que puede ser ilustrativo. Un tipo de moda, X pantalón o X camisa, se hace tan globalizado que se pierde, por ejemplo, los estilos de ropa, valga por decirlo de esta forma, de los pueblos. Y entonces tú miras en esta aldea global que todo el mundo viste igual, con las mismas camisas, con los mismos pantalones, y tú dices, esto como que antes no se veía, ¿no? Sí. Para muestra un botón. Lo que quiero decir es que ese es un punto que si nosotros lo empezamos a observar, nos ayuda en el análisis. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Fíjate la frase, nos hace más cercanos, pero eso no quiere decir que necesariamente seamos hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Una de las cosas que en las reflexiones continuamente el Papa está diciendo, que la pandemia nos ha ayudado a descubrir esto. Esa soledad profunda, esa debilidad, ese aislamiento. Eso es una cosa negativa, pero nos hace reflexionar positivamente. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Es interesante, ¿no? Los poderosos más poderosos, los pobres más pobres, más vulnerables, y no se logra el equilibrio, cuando debía ser todo lo contrario, un balance. El fin de la conciencia histórica. Otra sombra, el fin, el término. Así que vamos viendo, ¿ves? Caminos, sueños que se rompen hechos pedazos. El fin de la conciencia histórica. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. En el número 13 nos dirá el Papa: por eso mismo se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Un refrán, una frase muy conocida de nosotros, ¿verdad? El que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Se advierte la penetración cultural de una especie de desconstruccionismo,
donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Sí, no se da continuidad. Se minusvaloriza lo anterior. Eso no sirve, pero ¿por qué? Hay cosas que son válidas, hay cosas que no, pero hay muchas cosas que son... No, eso hay que desconstruirlo, tumbarlo todo, empezar de cero. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. Consumir sin límites, acentuación del individualismo sin contenido. Es decir, no es que te mantengas o te manifieste como un individuo con tus características propias, no, es que es un individualismo sin contenido, no tiene sustancia, está flojo, vacío. En esta línea se situaba un consejo que di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan las experiencias de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ellas les dice? No tienes historia, no tienes raíces, no tienes fundamento, te vas a desvanecer, no hay consistencia, no hay esqueleto, en otras palabras. O sea, el esqueleto es lo que da la consistencia. Entonces, si no hay un esqueleto, eso no funciona, eso se destruye, eso se cae, se muere. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Hermano, ¿te acuerdas de las veletas? Ay, Dios mío, las famosas veletas, sí, las distintas direcciones. Pues esto le pasa a una persona que no tiene, ¿verdad?, criterios propios, una veleta. Se deja llevar según el viento que sopla. Sí. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia. Atención, porque esto es interesante de cara a las nuevas generaciones. Jóvenes que desprecien la historia. Y después veremos unos ejemplos prácticos. Que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Ese final es interesante, ¿no? Se necesitan jóvenes que desprecien la historia. Y cuando tú desprecias la historia de tu familia, de dónde vienen tus padres, sus raíces, tus abuelos, te quedas sin sustancia, te quedas sin fundamento. Que rechacen la riqueza espiritual y humana, esa riqueza espiritual que da la fe. Un joven que no tenga una experiencia religiosa, una experiencia de fe, se desborona. Esa que se fue transmitiendo a lo largo de generaciones, esas fiestas que celebramos, por ejemplo la Navidad, que reúnes a la familia, cuando tú te desconectas de todo esto, esas fiestas patrias que te hacen celebrar los valores propios de cada nación, las nuestras, concretamente nosotros como en Puerto Rico, que vamos perdiendo la capacidad de ver los próceres, vemos las calles y ese, ¿quién fue fulano? Ay, yo no sé quién fue. ¿Quién fue fulano de tal? Ay, yo no sé quién. Entonces tú oyes expresiones que dicen, pero ¿qué le pasa? Aquí falta sustancia, no tiene historia. Y el que no conoce la historia, vuelvo y repito, está condenado a cometer los mismos errores. Gente que ignoran todo lo que les ha precedido. Es decir, comienza conmigo. Yo soy el ombligo del mundo. Lo que tú hiciste no me interesa. Eso no vale, eso no sirve, eso hay que curarlo. Cuidado, porque se te cae tu casa. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua,
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en esta tarde esta carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, ¿verdad? Y hemos entrado en este primer capítulo que lleva por título Las sombras de un mundo cerrado, y que ya hemos visto uno de esas sombras, sueños que se rompen en pedazos, el fin de la conciencia histórica, que es el que acabamos de compartir antes de que hiciéramos la pausa. Interesante, porque hay gente que se empeña, y así terminaba el número anterior, en lograr que los jóvenes desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se les ha ido transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que les ha precedido. O sea, como que no tienes pasado, y si no tienes pasado no tienes historia. Y esto es lo que el Papa llamará la nueva forma de colonización cultural. Veamos pues. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonables negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden junto con su fisonomía espiritual su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Por eso un pueblo que no se educa, un pueblo ignorante, es muy fácil de manipular. Y cuando uno ve que los proyectos educativos no se le da la importancia que se le debe dar, la cosa es peligrosa. Por ejemplo, ¿quién cuenta la historia? ¿Cómo te narran un acontecimiento? ¿Hubo descubrimiento o hubo encuentro? ¿Hubo llegada o hubo invasión? Por sacar 4 términos que usamos o escuchamos a veces en los diálogos. Y entonces cuando tú tienes personas, sobre todo las generaciones jóvenes, que no están claros en estos conceptos, son muy fácilmente manipulados o manejados, ¿no? Entonces todo está, o todo gira en torno a ¿qué? Al dinero. Todo gira en torno a ¿qué? A la economía. Y entonces empezamos a pensar que lo que verdaderamente vale es el dinero, olvidando los valores auténticos que se descubren a través de una reflexión que se hace en la historia. Por eso el cristianismo es la encarnación de Dios en la historia, no fuera de la historia, sino en una historia que se convierte en historia de salvación, de redención y de liberación. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica. ¿Qué es licuar? Como triturar, ¿verdad? Hacerle perder la sustancia. Una cosa licuada es una cosa que no tiene sustancia. Es una cosa agua, diríamos en Puerto Rico. Ay, esa sopa está en agua. O ese refresco se aguó. Cuando decimos nos aguaron la fiesta. O sea, una cosa licuada es eso. Y hay gente que está muy licuada. Un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. Fíjate, manipular o vaciar de sentido las grandes palabras. Por ejemplo, libertad. Por ejemplo, vida, justicia, amor. Cuando se licúan estas palabras, porque se le quita su sentido verdadero y profundo, te vas desmoronando. Se te quita el armazón, lo que yo decía ahorita, no, se te quita el esqueleto, ¡pah! Y se cae. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? ¿Qué significan verdaderamente? Para nosotros, personas adultas o para las generaciones nuevas, ¿qué sentido le damos a todo esto? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Una cosa manoseada es como un chicle. Que después que lo mal yo para que
ha perdido el sabor. El sabor. Así pasa con ciertas palabras, así pasa con ciertos estilos de vida, así pasa cuando a una persona se le manosea, o sea, se le maltrata, pierde el sentido, pierde el sabor, pierde la orientación. Pues esto nos puede pasar y por eso hay que estar atentos. Y esto es lo que el Papa en cierta medida nos está diciendo, cuidado. Esa fraternidad universal puede estar siendo utilizada contrariamente a lo que debería de ser. Sin un proyecto para todos. Un paso más. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Sembrar la desesperanza. Esto está malo, esto no hay que lo arregle, esto no va para ningún lado. O suscitar la desconfianza. ¿Tú estás seguro? Y hay gente que son profetas de calamidades, especialistas en estar matándole la ilusión a la gente, porque nada sirve, nada vale, esto no se puede, esto no, todo es no tan negativo, ¿no? Y hay gente que lo hace de maldad. De maldad. Viene una persona, ¿verdad? Un joven, un adulto con un proyecto, no minusvalorizamos, o nos mantenemos indiferentes, no valorizamos, no reconocemos, no le damos oportunidad, no le damos cauce. Por eso el Papa dirá, ¿verdad? Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Eso es así. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. ¿Qué es exasperar? Quitarle la posibilidad a la persona de qué. Te presiona tanto, ¿no? Que te exaspera, te saca de quicio. Exacerbar, la soberbia, se te sube más todavía. Y lo tercero, Polarizar. irme al extremo. Cuando estas tres cosas se juntan, esto es una bomba de tiempo. Esto explota como de lugar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar. El derecho, toda persona tiene derecho a existir y toda persona tiene derecho a opinar. Pues yo pienso que por una distinta. Pues muy bien. Pues no, se tiene que hacer. Pues que no. No. Y claro, si no existo, y fíjate que yo puedo hacerlo, una cosa interesante, ¿no? Por diversos caminos. El que yo no te mire. Estamos en una reunión y ni te miro. ¿Qué estoy diciendo con ese lenguaje corporal? No existes, no estás aquí. No me importa, no me interesa. Es que, por eso a veces decimos, ni me miró, pero yo estaba allí. O a veces le decimos, pero tú no me viste. Ay, no te vi. ¿Cómo es que tú estabas al lado de una persona y no la viste? Pues no la vi. No existe para ti, no vive. Y lo otro, opina. Hay tal cosa, como quien oye, llover sobre mojado, como decimos, ¿verdad? Ignoran, hablan y no, se ignora y sigue para adelante. Ni te vi, ni me importas, ni te reconozco. Y lo que dices tampoco. No existes. No existe. Y como no existe, fíjate que hay cosas que, o hay personas que han muerto hace 20 años y sin embargo el pensamiento se mantiene, existen, viven en la conciencia, en la memoria, en la historia. Y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. Fíjate la estrategia. Ridiculizas a la persona, te burlas de ella. Ay, pero mira la ropa que trajo. Pero ¿viste cómo estaba peinado? Oye, pero ¿no será que a mí me parece, sospecha, ¿no? Cercarlo, lo vamos acorralando, hasta que ¡fua! Lo tiramos por el barranco. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. No se recoge su parte de la verdad. Yo no tengo toda la verdad, tú no tienes toda la verdad. La verdad sale entre ambos, pero yo recojo tu parte y la mía y entonces aparece. No se recoge esa verdad. Los valores de esta persona. Podrá tener 1000 defectos, pero una persona que es constante, se mantiene. Me estoy acordando de un chiste. Porque esto está serio, ¿verdad? Sí, es una exhortación, es una carta encíclica bastante densa, que queremos ir
poco a poco, ¿verdad? Para irla comprendiendo y que en este camino de fe ustedes también puedan comprender a dónde queremos. Este cuento lo he hecho otras veces. Me viene a la memoria ahora Monseñor Suriñac. Ok. De feliz Cuéntenos. memoria. Vamos a la Bueno, historia, vamos a la historia. Bueno, Monseñor Suriñac contaba que conoció una señora que se llamaba Doña Inocencia. Que lo he dicho otras veces. Doña Inocencia era una persona tan buena, tan buena, tan buena, que uno venía a contarle un cuento de alguien y decía, no, eso no es así. Siempre excusaba a las personas, siempre le miraba el lado positivo. Entonces no había manera por dónde cogerla. Y fulano de tal, mira, es que esa señora tiene una lengua tan viperina. Ay, pero usted se ha dado cuenta del pelo tan bonito que tiene. Mira ese hombre lo vago que es, pero usted se ha dado cuenta la voz que tiene. Una voz de locutor. Y así a todo. Hasta que un día Monseñor, para probarla así, para pincharla, le dice, ay, Doña Inocencia, ¿y el diablo? Porque el diablo es lo más malo que hay. Con el diablo no se puede hacer nada. El diablo es terrible. Y Doña Inocencia se quedó calladita 3 segundos. Y a los 3 segundos le digo, pero es muy trabajador. Y él dijo, ay, Doña Inocencia, hasta el diablo usted le encuentra mejor. Pero es muy trabajador. Es decir, pícaramente, en el diálogo, ¿qué queremos decir? Pues que hay que valorizar, que hay que reconocer, que no podemos estar ridiculizando a la gente y sospechando toda la vida de ellos, porque nos hacemos daño. No podemos expoliar, es decir, sacar fuera, todo lo contrario, integrar. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Este es un consejo que debíamos de ponerle en letras bien grandes en ciertos lugares donde se reúnen ciertos hermanos y hermanas que tienen el servicio de la política, ¿verdad? La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino que recetas inmediatistas de marketing que encuadran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Lo que puede ser un recurso eficaz, lo destruimos. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. no es que no se cuestione, es que cuando tiene una gente que cuestione, taca, ¿qué está buscando? ¿La respuesta o el conflicto? Esa es la gran pregunta. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio. A sueño, así como está delirando, está fuera de la realidad, está drogado. Aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Ahora que estaba leyendo este numerito, usted, hermana, me estaba acordando de un programa de niños, hace años, Ajá. de un personaje que trabajaba en la televisión que se llamaba Pacheco. Pacheco. ¿Usted se acuerda de Pacheco? Claro, me acuerdo de Pacheco. Pacheco tenía una forma muy interesante de hacer competencia entre los niños. ¿Usted se acuerda cómo era? No, me acuerdo de Pacheco, pero no me acuerdo las competencias que Pues era hacía. muy interesante porque Pacheco nunca decía perdedor. Decía ganador Y casi ganador. y casi ganador. Es un lenguaje muy interesante. Ujú. Porque en el fondo estaba diciendo, todos son ganadores. Ganadores. Lo que pasa es que este se adelantó un poquito más. Pero al final todos ganamos. Y todos salían del programa con un Contento. premio. Ajá. Con un premio, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de mirar el mundo optimísticamente, ¿verdad? Positivamente, pues siempre habrá un ganador, pero hay un casi ganador. O sea, yo no te humillo, yo no te desprecio. Es que tocó, se desarrolló esto,
Pero eso no quiere decir que tu idea no sea la más válida. O en un futuro no nos pueda servir. Ahora nos sirve esto, pero vamos a ver si más adelante podemos aprovechar tu idea, cuidar tu idea, hacer que esta idea produzca, florezca y dé frutos. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Constituirnos en un nosotros, no en un yo ni en un tú, en un nosotros. Juntos los dos. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Una paga rápida enseguida. No, esto no es cuestión de, esto es ahora o nunca. No. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que son solo intereses particulares. En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Este número hace referencia a Laudato Si y cita el número 869, si mal no recuerdo, de Laudato Si, donde el enunciado del comienzo de este párrafo dice: cuidar el mundo que nos rodea y contiene, la casa común. Es cuidarnos a nosotros mismos. Si yo me cuido a mí, si soy capaz de cuidar el mundo que me rodea y me contiene, es decir, donde yo estoy metido. Si yo no cuido mi casa, mi habitación, si no la mantengo higienizada, me voy a enfermar, mi habitación donde duermo. Entonces, cuido la habitación y me cuido a mí. Pues lo mismo pasa con la creación. Cuidando la creación, me cuido a mí mismo. Nos cuidamos todos. Padre, algo interesante y que lo veíamos a raíz de la pandemia, cuando todos tuvimos que distanciarnos y encerrarnos, fue cuando nos iban presentando en el mundo entero lugares que, como esa contaminación se fue, ¿verdad?, aminorando, la misma situación de la capa de ozono se fue cerrando, la tierra fue como recuperando todo este daño que nosotros le hemos hecho a la casa común, al mundo entero, con todas las cosas que usamos, que tiramos, que no protegemos, y lo fuimos dañando poco a poco, y a consecuencia, pues, todo lo que ha ido sucediendo en el mundo actual. Y te hace reflexionar, porque te dice, ten cuidado. Cuando uno va de camping, ¿verdad? Uno va de camping y acampa, lo que le gusta esa experiencia, y pone la tienda de campaña, tú tienes que delimitar bien el lugar. Entonces tú no puedes, si vas a hacer comida, tú no puedes botar la comida al lado del agradero cuando viene a meter los ratones metidos en la tienda de campaña. Correcto. O las hormigas. Y parece una tontería, pero es cierto cuidado. Cuidado. Lo mismo podemos decir cuando tú estás limpiando en tu casa y estás echando agua con jabón. O sea, tú puedes llenar todo eso de jabón así a lo loco, porque te descuidas y das un resbalón y te das contra la pared. O te caes, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero eso tiene su metodología. Y eso como que se nos había olvidado. Y ha venido la pandemia a decirnos, detente un poco y piensa, analiza, reflexiona. Eso que estabas haciendo exageradamente te está causando daño. Y no solo a ti, sino al hábitat. Entonces la tierra se ha ido resecando, la atmósfera. Hemos perdido, es es un detenernos y volver a hacer memoria, porque alarma. Salimos, seguimos cuidando la casa común o volvimos a lo mismo. Entonces, y hay gente que no tiene conciencia de esto y como que, o sea, que no puede ser, que no. En estos días, ¿verdad?, se nos está insistiendo, tengan cuidado, no bajen la guardia, porque va hasta un descuido. Y cuando vienes a ver, ¡pam!, estás atrapado. Cuidado, cuídate y nos cuidamos. Nos cuidamos y te cuidas.
el descarte mundial. Otra sombra. En el numeral 18 nos dirá el Papa: partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Curioso, ¿no? Y esto te lo decían anteriormente y tú te lo creías tanto. El pez gordo se come al pez débil. Pero los dos tienen derecho a vivir, el grande y el chiquito, ¿no? Y aquí nos dice, parte de la humanidad parece sacrificable en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límite. Oye, si nosotros no. Curioso, ¿no? Pensemos en los niños y en gente adulta que, por ejemplo, compra órganos de niños para implantes y reemplantes, ¿no? Cosas locas que uno dice, ¿y eso existe? Pues eso existe. Eso es terrible. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. ¿Cuánta leche se bota mientras otros países hay niños que la necesitan? ¿Cuánto alimento? Esto clama al cielo. Este es el reto. Por eso esta carta nos ayuda, partiendo de los beneficios que da la creación, a poner estos beneficios en favor de todos y no de unos cuantos. Y se nos acabó el tiempo. Hasta aquí llegamos hoy. Así que ánimo. Seguimos pensando. Es una carta, como usted decía ahorita, muy densa. Hay que ir poquito a poco, ¿no? Reflexionándola, rumiándola y preguntándome cómo yo puedo aportar positivamente. Vamos a orar. El Señor nos ayude. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes a todos y a todas.